Es un proyecto un poco diferente de los que se presentaron hasta ahora por el componente digital que tiene. Nosotros no vendemos un producto físico, un producto tangible como son muchos de los tradicionales, ¿no? Sino que lo que hacemos es ofrecer un servicio de salud a través de Internet. Vamos a ir viendo en esta presentación qué es lo que hacemos y cómo lo estamos haciendo y desde dónde, que es muy importante, porque antes de nada quiero que sepáis que nosotros tenemos la sede de nuestra empresa en Santa Eulalia de Cabranes, en un vivero de empresas que se montó ahí, que alguien tuvo la visión de construirlo ahí y de dotarlo con fibra óptica, que hay veces que lo que necesita un negocio para desarrollarse es la A6 y otras veces lo que necesitamos es una buena conexión de Internet, como es el caso. Entonces, bueno, yo creo que arrancamos. Nuestra marca es Gente App, ¿vale? Es con lo que nos dirigimos al mercado. Y somos un concentrador de servicios alrededor de la salud. Y lo que buscamos es dar servicio las 24 horas del día, todos los días del año. Lo hacemos en este momento de dos maneras. Por un lado, trabajamos en prevención y por otro lado, en atención médica. La prevención la hacemos a través de vídeos de salud que producimos en un estudio de grabación que tenemos en Cabranes. Y la atención médica la vamos a hacer en los próximos meses a través de videoconsultas que se realizan online, ¿vale? Os voy a ir contando, os voy enseñando la herramienta. Todo es desarrollo propio de nuestra empresa. Es una empresa muy pequeñita, pero en la que ya, a través de diferentes modelos de contratos, estamos trabajando casi 30 personas. Lo que hacemos es, como os decía, prevención y atención primaria, ¿vale? Y es un servicio privado de telemedicina, que por supuesto puede ser compatible con la sanidad pública en diferentes modelos. Básicamente, la prevención, vídeos de salud, pero no cualquier vídeo de salud. Nosotros cuando nos acercamos al mundo de la salud nos dimos cuenta que había muchísimo contenido en Internet, pero contenido de todo tipo. Muchas veces en Foro Coches o en Yahoo Respuestas te dicen cómo curar a tu hijo o cómo curarte a ti. Nosotros queríamos ser un sitio de referencia con garantía, con información de calidad en Internet. Y así nos proponemos hacer los mejores vídeos de salud del mundo en castellano. Es un objetivo para el que estamos trabajando mucho. No sé si seremos capaces de lograrlo. La consulta médica, una consulta realizada con toda la base legal que hay que tener en cuenta en Europa y en España, donde podemos prescribir recetas de forma completamente legal, con la firma de los médicos, con una historia médica digital integrada. Es una de las cosas que más trabajo nos está dando también. Por supuesto, imaginaros, cuando hablas de historia médica digital en la nube quiere decir que no tenemos servidores en los que guardamos la información, sino que esos servidores pertenecen, en este caso, a Microsoft y está todo ahí en Internet, ¿no? Hay que cumplir una serie de legislación muy importante, y no solo legislación, sino hay que tener una estrategia ética, por llamarlo de alguna manera. Hay que saber qué vas a hacer con esos datos de esa gente, no vale cualquier cosa. Hay estudios que dicen que más allá del 80% de las apps de salud del mundo utilizan los datos que obtienen de esas aplicaciones de manera ilegítima. No digo ilegal, digo ilegítima, que es distinto. Bueno, nos dirigimos a más de 500 millones de personas que, según el Instituto Cervantes, hablan castellano en el mundo. Nuestro negocio no está en Cabranes, está en todo el mundo. Y lo hacemos, eso sí, con un modelo de negocio escalable y una estructura tecnológica que nos permite responder necesidades de cualquier número de personas, de clientes, en cualquier parte del mundo. Cuando arrancamos el proyecto, aun siendo una empresa muy pequeña, bueno, venimos de una trayectoria profesional que sabe cómo dimensionar la estructura tecnológica de los proyectos, y teníamos muy claro que necesitábamos algo muy potente, que nos permitiera atender a 10 usuarios hoy, a 10.000 mañana, a 10 millones pasado mañana y a 10.000 al día siguiente. Y que todo eso no nos genere unos costes en unas máquinas que están paradas en nuestra empresa, ¿no? Por eso la solución en la nube y la última tecnología. Nos dirigimos a dos tipos de cliente. Nosotros, la gente de casa, la familia, en un modelo de negocio B2C, donde lo que queremos es que la gente de la calle contrate nuestros servicios, y también tenemos un modelo de B2B en el que pretendemos que empresas contraten nuestros servicios de atención para cuidar de sus trabajadores o de sus clientes. En ese sentido, a todas las empresas que hay aquí os digo, acercaros por favor a nosotros, que os podemos ofrecer un servicio muy interesante de alto valor.
Lo que más necesitamos son clientes en este momento, así que animaros. ¿Cuáles son los pilares de desarrollo de nuestro proyecto? Bueno, el marketing es fundamental. Nosotros queríamos construir una marca, ¿vale? Con todas las implicaciones que eso tiene. Tenemos que trasladar seguridad, garantía. Queremos hacerlo bien, pero queremos que nuestra marca venda eso. El marketing es fundamental. La tecnología es básica para hacer lo que queremos hacer. Lo que pasa es que nosotros la llevamos a una parte, es básica, es fundamental, pero no es lo que pesa en el proyecto. Lo que pesa en el proyecto son las relaciones humanas, un médico que cuida de una persona, eso es lo más importante, porque a veces en estos proyectos nos olvidamos del fin último, que es cuidar a la gente. El equipo médico, claro, el equipo médico es base, es la base de todo. Nuestro equipo médico tiene que tener una forma de ser, una forma de entender la vida distinta a los médicos tradicionales y estar acostumbrados a trabajar en un medio completamente distinto. Y luego todo lo que tiene que ver con esta palabreja tan de moda hoy en día, el compliance este famoso, que es todo lo que tiene que ver con la legalidad, todo lo que tiene que ver con nuestra forma de hacer las cosas, con el compromiso que adquiere la empresa en su manera de hacer las cosas. Y ahí está también, lógicamente, pues la ISO de seguridad de la información y todos los pasos que hay que dar para cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos. Todo esto que se dice en un minuto lleva muchísimas horas de trabajo, pero hay que ponerlo encima de la mesa. La marca, Gente App, un nombre sencillo, medio inglés, medio castellano, ¿vale? Y nosotros entendemos la salud como algo muy positivo. No necesitamos que nuestros usuarios, nuestros clientes estén enfermos para venir, sino que lo que queremos es ayudarles en su desarrollo personal, cuidando de sí mismos. Ahora está muy de moda cuidarse. Hace unos años era una cosa un poco... no estaba tan de moda. Y nosotros queremos orientarnos a la gente que ve la salud como algo muy positivo, ¿vale? Este es un vídeo corporativo que presenta la actividad. A conseguir el bienestar físico y emocional. Toda la información sobre salud que necesitas, desarrollada por expertos en un formato audiovisual de alta calidad y en castellano. Consultas médicas de atención primaria en forma de videollamada. Desde la comodidad de tu casa y en el momento en que lo necesitas. Tu salud en todos tus dispositivos y con personal de atención médica 24 horas al día. Aprovechate ahora de las ventajas de nuestro lanzamiento y suscríbete gratis. Voy a cortarlo porque sé que no hay mucho tiempo, acababa el vídeo ya en unos segundos, ¿vale? Nuestra imagen, una imagen limpia, una imagen moderna, que lanza mensajes claros. Una vida saludable, atención médica y receta sin salir de casa, aunque hay que decir que Gente App no se basa en la prescripción de medicamento. Nosotros creemos en ese equilibrio físico y emocional y en que nuestros médicos tienen que tener un componente muy de psicólogo, ¿vale? No es solo dar un medicamento cuando alguien lo necesita, es ayudar a alguien, pues a lo mejor en el desarrollo personal a través de una enfermedad, de un proceso clínico. Bueno, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es el servicio? ¿Qué es lo que realmente nosotros estamos construyendo en Santa Eulalia de Cabranes? Bueno, lo primero que hemos hecho es construir una plataforma de vídeo. Esto es un Netflix, ¿vale? Se ve, bueno, pues como un YouTube, como un tal. Aquí hay una tecnología detrás que apabulla. Es la misma tecnología que usa el Real Madrid para lanzar vídeos a 350 millones de personas a la vez. Pues eso es lo mismo que tiene Gente App. Nuestro compromiso es generar 200 vídeos de salud al año, bueno, pues para tener un montón de información categorizada, evidentemente, que la gente en un futuro podrá hacer, podrá poner, ¿cómo os diría yo?, en funcionamiento desde un punto de vista de redes sociales y demás. Ya se puede, evidentemente, compartir en redes sociales, pero queremos darle un componente más social todavía. Y es una plataforma, evidentemente, multidispositivo. Tú los vídeos los puedes ver desde una tele conectada, desde un móvil, y es una plataforma que cuenta con servidores CDN distribuidos por todo el mundo. Se ve igual en Asturias que en Guatemala. Este es otro pequeño vídeo que os cuenta un poco qué es la plataforma. ¿Cómo iniciarte de forma segura en el running? ¿Cómo tener una lactancia materna más fácil? ¿O la forma de respirar para recuperarte? Estas preguntas y todas las que te puedas imaginar tienen su respuesta sin duda en Internet, una fuente inagotable de datos. Pero ¿te has planteado qué garantías te da toda esta información? Gente App es la primera plataforma digital que reúne prevención y atención médica online y lo hace con todas las garantías médicas y legales. Además, está desarrollada íntegramente en castellano. Navega desde tu móvil, tablet o televisor con nuestras categorías y usa el
El registro y el acceso a los vídeos es gratuito, así que de nuevo os invito a registraros. Bueno, para hacer estos vídeos podíamos hacer varias cosas. Podíamos contratarlo a una productora, podíamos irnos a Madrid a contratar a una buena productora, o podíamos hacerlo en casa, que es lo que nosotros queríamos. Y para eso construimos un estudio de grabación en ese vivero de empresas de Cabranes. Un estudio que hemos dotado, bueno, pues con una serie de recursos importantes. Estamos grabando en la mayor calidad que se puede grabar, en 4K. No estamos emitiendo todavía en 4K, pensamos que todavía no hay suficientes dispositivos que permitan reproducir el 4K, pero ahí está el contenido grabado ya en 4K. Y estamos haciendo cosas como esto que vais a ver aquí ahora. Estos son los primeros ejemplos de vídeos que teníamos. Hola a todos y bienvenidos a Gente App. Hoy tenemos con nosotros a Chus, que es nuestro profesor de yoga. ¿Qué tal, Chus? Hola, muy bien. ¿Qué nos vas a enseñar en las clases? Ella es asesora y, sobre todo, madre. Silvia, cuéntanos un poco cuál es el panorama en el que nos encontramos ahora mismo si hablamos de cultura lactante. Gente que le cuesta salir de casa, que no tiene la farmacia en mano y que tiene problemas de una alteración muy alta de la tensión. ¿Qué enfermedades tiene? Si tiene acceso a un medicamento, qué le ocurre, cómo le duele. Todo eso es información muy importante que vamos a transmitir a la central de emergencias cuando llamemos para solicitar la ayuda. En los casos de la madre, bueno, no produce, no tiene leche, ¿no? Porque esto es otro mito del que también hablaremos en alguna ocasión, ¿no? Eso de que no tengo leche. Es un producto sanitario que lo que hace es la misma función que los tampas y el resto de productos que se utilizan para la menstruación. Cada entrenamiento va a llevar una fase de calentamiento que no nos debemos saltar, pero muchas veces es aburrido. Pero bueno, hay que calentar y hay que enfriar porque forma parte del entrenamiento. Esta sería la posición de Bueno, partida en la que los... vamos a cortarlo, ¿vale? Pero ¿a qué llegamos? A que en 7 meses hemos pasado de... Bueno, en realidad ya hemos pasado del 1,5 millones de reproducciones de vídeo. No somos el Real Madrid, desgraciadamente, pero para nosotros es un éxito, porque es una empresa, como os digo, muy pequeñita, que desde un pueblo perdido, vamos a decir, si no está por aquí el alcalde libro, conseguimos que mucha gente de todo el mundo esté consumiendo contenido generado en Asturias. Y luego, además, bueno, no solo las visualizaciones, digamos que tú en Internet puedes comprar visualizaciones. Lo que no puedes comprar es que un vídeo sea compartido 8.000 veces en Facebook. Eso es lo que nos está pasando con algunos de nuestros vídeos. ¿Dónde estamos? Aquí, en el vivero de empresas de Cabranes. Y decimos en el corazón del bosque, es verdad, yo desde la oficina lo que veo es un frontal de árboles que da gusto. Esto es lo que yo tengo al lado de la oficina cuando salgo agobiado por las cuestiones que a todos nos agobian. Cuando me voy a dar un paseo, pues veo vaquinas. Ya sé que esto no es lo que veníamos a hablar de desarrollo rural, ¿no? Pero me refiero desde el punto de vista de la producción, pero bueno, esto también ayuda al mundo digital a llevarlo mejor. El sanos y felices es un hashtag que usamos para hablar de nuestros servicios y a mí me gusta incorporar hoy el de naturalmente. Un proyecto digital perfectamente hoy en día se puede llevar a cabo desde cualquier sitio, si tiene conexión, evidentemente, ¿vale? Ahí también contamos con la ayuda, por ejemplo, de Adri, de la comarca de la Sidra, que entendió este proyecto como algo nuevo, como algo diferente a lo tradicional y fue capaz de, bueno, ayudarnos. Es muy difícil, para los que nos dedicamos a esto y no estamos en Madrid, es muy difícil que la gente entienda que puedes montar esto desde un sitio así. Y yo creo que, y ahí lanzo la toalla a la administración, que tenéis que entenderlo, que el mundo giró y cambió. Y entonces hay una parte del mundo que se va a seguir dedicando a lo que toda la vida se dedicó, incorporando mejoras en los sistemas de producción, incorporando mejores canales de venta, lo que sea. Pero hay otra parte del mundo que se mueve en otro entorno y ese entorno también necesita impulso. Y cuidado que no pido ayudas, pido clientes en este foro, ¿vale? Animaros. Esa es la parte más sencilla de todo lo que estábamos haciendo, es la parte más sencilla. Porque el verdadero motor de nuestro proyecto es este. Es una plataforma basada en WebRTC con integración de historia clínica digital y encima que monta el primer call center de vídeo hecho en España, ¿vale? Y esto se está haciendo desde Cabranes. Bueno, no me voy a enrollar demasiado. En un esquema completamente original para lo que es una herramienta de trabajo médica, permitimos que el usuario acceda a todo su histórico de consultas en una especie de timeline y a la vez a toda su documentación en la nube y a la vez a hablar con el médico, a incorporar documentos sobre la marcha, bueno, una serie de cuestiones.
Tecnológicamente, esto nos está exigiendo muchísimo, muchísimo, pero ahí estamos. Y, por supuesto, todo, en breve, va a estar disponible también para cualquier dispositivo móvil, ¿vale? Somos capaces de recetar digitalmente, cumpliendo la normativa europea y española, y esto, que parece sencillo, no lo es. Como sabéis, en este país, como en muchos otros, hay grupos, hay sectores a los que les cuesta mucho cambiar, ¿vale? Y entonces, de repente, decir que puedes recetar digitalmente implica una serie de cambios que tienen que ser asumidos por la sociedad y por todos los jugadores de las cadenas de distribución tradicionales.